La noche en que Sevilla se apagó, no fue solo la luz lo que desapareció. También lo hicieron las máscaras. Iker, un arquitecto callado recién llegado de Madrid, abrió la puerta no solo de su apartamento, sino también de su corazón. Y Sebastián, un bailarín tan intenso como indomable, permitió por primera vez que alguien lo viera de verdad. En la oscuridad, entre dos desconocidos, se encendió una chispa tan real como peligrosa. Pero, ¿qué pasará cuando amanezca y la verdad brille más fuerte que el sol? La electricidad se fue sin previo aviso, un zumbido breve, un parpadeo, y luego el silencio. Sevilla quedó a oscuras, atrapada entre sombras y un calor pegajoso que parecía burbujear desde el asfalto. Iker se quedó inmóvil, con las manos aún sobre el teclado, mirando la pantalla apagada de su portátil como si fuera una señal. No era su ciudad, no era su mundo, pero esa noche, sin luz y sin distracciones, todo lo que había evitado sentir comenzó a presionar desde dentro. Desde el balcón escuchó el murmullo creciente del vecindario, voces quejumbrosas, risas nerviosas, una guitarra improvisada desde alguna ventana. El mundo afuera intentaba restablecer el ritmo. Él no. Iker se levantó despacio, fue a por la linterna que guardaba para emergencias y volvió al salón. Encendió el foco de batería. Una luz tenue reveló el caos que había tratado de ordenar durante semanas. Pero esta vez no se sintió molesto, se sintió expuesto. Entonces lo oyó, una maldición ahogada, seguida por el golpe seco de una puerta. Provenía del piso de enfrente. Se asomó, sin pensarlo. El pasillo estaba en penumbra, pero distinguió una figura recortada contra la débil luz de un móvil. Sebastián. Lo había visto decenas de veces, subiendo por las escaleras con la toalla al hombro, bajando con paso decidido y los auriculares puestos, siempre rápido, siempre en movimiento, como si huir de algo fuera su única forma de avanzar. Esa noche, sin embargo, estaba quieto, apoyado en el marco de su puerta, con el móvil en la mano y la mirada perdida. Iker sintió algo entre el pecho y la garganta, un impulso, un miedo, un deseo, y antes de que pudiera analizarlo, ya estaba abriendo su puerta. ¿Todo bien?, preguntó con una voz que le sonó prestada. Sebastián se giró, sorprendido. Sus ojos tardaron un segundo en enfocarlo. «Hostia, me has asustado». Una media sonrisa le curvó los labios. «¿Tienes luz? ¿O vienes a compartir la oscuridad?» Iker dudó. Luego asintió con torpeza. «Tengo una linterna y algo de aire. Si quieres, puedes venir, solo hasta que vuelva la luz». La pausa se alargó más de lo previsto. Sebastián lo observó con atención, no con desconfianza, con curiosidad, como si tratara de leer entre las palabras. «¿Estás seguro?» «Sí». Sebastián cruzó el pasillo con pasos decididos. Cuando entró, el silencio se volvió más denso. «Qué raro es verte de cerca sin que uno de los dos lleve prisa», murmuró, dejando su móvil sobre la mesa. Iker no supo qué responder. Le ofreció un vaso de agua. Sebastián lo aceptó sin ceremonia y se dejó caer en el sofá. «No sé tú, pero a mí estos apagones me parten el alma», siguió diciendo. «Es como si todo el ruido del día se callara y te obligara a escucharte por dentro. Y eso no siempre es bonito». Iker se sentó a una distancia prudente, pero las palabras de Sebastián lo atravesaron más de lo que esperaba. «Tal vez por eso estamos tan llenos de ruido», respondió sin pensar, «para no escucharnos». Sebastián lo miró, no se rió, no ironizó, solo asintió, como si entendiera demasiado bien. «¿Y tú? ¿Qué escondes detrás del silencio?» «Trabajo, rutina, precisión. Lo de siempre». Eso no es una respuesta, Iker. El uso de su nombre lo sacudió. Nunca se lo había dicho. Nunca se lo había escuchado en esa voz. «No estoy acostumbrado a hablar con vecinos», se justificó. «Yo tampoco, pero tú me miras desde la ventana casi cada día, como si quisieras decir algo y nunca lo hicieras». Iker se sonrojó, y lo odió por decirlo en voz alta. Pero era cierto. «Y tú cantas en la ducha, a gritos», replicó, como si no te importara quién escucha. Sebastián se rió, una risa limpia, vibrante. «Tocar fondo no da vergüenza cuando ya lo has hecho varias veces». La frase lo dejó frío. Quiso preguntar, pero no se atrevió. «¿A qué te dedicas?». Cambió de tema. «Soy bailarín. ¿Profesional? Depende del día. Hay días que bailo para el alma, otros para pagar el alquiler». El silencio volvió, pero era otro. No era incómodo. Era el de dos personas que se miran sin decirse todo, pero lo sienten igual. «¿Por qué te viniste a Sevilla?», preguntó Sebastián. «Huí de algo, aunque me dije que era por trabajo. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que estaba huyendo de mí». Sebastián lo observó, esta vez sin palabras,
solo su mirada, intensa, fija, como si buscara rastros de verdad en la piel. ¿Y si te digo que yo también huyo? ¿De qué? De la idea de que alguien pueda quedarse. ¿Y por qué no? Porque cuando se quedan, pueden ver todo lo que hay. Y eso no siempre gusta. Iker sintió que el pecho se le encogía. A mí no me das miedo, dijo. Eso dices ahora, pero la luz siempre vuelve. La frase quedó suspendida entre los dos, un eco, una advertencia. Y entonces, sin saber quién empezó, el aire entre ellos se tensó. No hubo beso, no hubo caricia, solo la certeza de que algo invisible los había unido. Sebastián se incorporó. Mejor me voy antes de que esto se complique, dijo, sin moverse. Ya está complicado. Sebastián bajó la mirada, luego la volvió a subir, firme. No me mires así, Iker. No soy lo que crees. No soy bueno en esto. Yo tampoco. Y por primera vez, el miedo se convirtió en un puente, no en un muro. Pero entonces, justo cuando algo parecía nacer, el ventilador volvió a zumbar. La electricidad regresó, brutal y blanca. La burbuja se rompió. La realidad se impuso. Sebastián se levantó de golpe. Bueno, gracias por el agua, dijo, como si nada hubiera pasado. Nos vemos, y se fue, sin mirar atrás, sin cerrar la puerta del todo. Iker se quedó ahí, con el vaso en la mano, el corazón desbordado y el cuerpo ardiendo. El apagón había terminado, pero dentro de él, la oscuridad apenas comenzaba. Los días siguientes fueron una sucesión de encuentros evitados y palabras tragadas. Iker salía de su piso a horas inusuales, con la esperanza de no cruzarse con Sebastián. Pero Sevilla no es tan grande cuando el pasillo es tan estrecho. La primera vez que lo vio fue en las escaleras. Sebastián bajaba hablando por teléfono, riendo. Iker fingió buscar algo en su mochila. No se miraron. La segunda vez fue peor. Sebastián estaba frente a la puerta del portal, con los auriculares puestos, la mirada al frente. Iker cruzó. Por un segundo, sus ojos se tocaron. Sebastián apartó la vista. Siguió como si no lo hubiera visto. Fue un puñetazo invisible. Esa noche, Iker no pudo dormir. La cama parecía más fría que nunca. La luz del techo parpadeaba, pero él no se movió para apagarla. Tenía la sensación de que algo se le había escapado, algo que no sabía si realmente había tenido. El recuerdo de aquella noche, la conversación, las miradas, ese momento suspendido en el aire, lo perseguía. Se decía que no había sido nada, que Sebastián había dejado claro que no quería complicaciones, pero la manera en que lo había mirado, eso no se fingía. Intentó concentrarse en el trabajo, pero los planos eran solo líneas muertas. Las estructuras que antes le fascinaban ahora le parecían ruinas de sí mismo. Mientras tanto, Sebastián tampoco encontraba paz. En el estudio de danza, sus pasos eran precisos, pero vacíos. Su compañera de coreografía, Lía, lo notó de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó después del ensayo. Solo cansado. No mientas, te conozco. Tus movimientos están, pero tú no estás. Sebastián no respondió. Se sentó en el suelo, apoyando los codos sobre las rodillas. Es por el vecino, ¿verdad? El silencio fue su respuesta. ¿Qué pasó? Nada. Y eso es lo peor. Lía se acercó. Se agachó frente a él. ¿Te gustó? No sé si fue eso. Fue diferente. Me hizo sentir visto. Y eso da miedo. ¿Y por eso lo ignoras? Porque si me ve más, verá todo lo que no quiero mostrar. O verá todo lo que nadie antes se atrevió a mirar. Y se quedará. Sebastián cerró los ojos. Deseó que esas palabras fueran ciertas, pero no sabía si podía arriesgarse. Pasaron 3 días más. La tensión crecía como una cuerda demasiado tensa. Iker ya no comía bien. Sebastián ensayaba hasta caer rendido. Todo para evitar pensar, para evitar sentir. Pero la noche volvió. Y con ella, el ruido de pasos en el pasillo. Iker se acercó a la puerta, sin abrirla. Escuchó la voz de Sebastián, suave, diciendo algo por teléfono. Luego el sonido de su puerta cerrándose. Apretó los ojos. El corazón le latía como si quisiera romperle el pecho. No podía seguir así. Volvió a ver los billetes de avión. Madrid estaba a solo unas horas. Podía volver, olvidar, convencerse de que había sido un error, un apagón, un espejismo. Pero algo dentro de él gritaba. No por Sebastián, por él mismo, por su derecho a sentir, a no huir otra vez, y entonces se levantó. Caminó hacia la puerta. Cada paso era una batalla. Cada metro, una renuncia al miedo. Se detuvo frente al 2B. Respiró hondo y tocó. La puerta se abrió más lento de lo esperado. Sebastián estaba ahí, descalzo, con una camiseta gastada y el pecho cubierto de sudor. No dijo nada al principio. Solo lo miró,
con esa mezcla de sorpresa y vulnerabilidad que desarma más que cualquier palabra. «Hola», dijo Iker, casi en un susurro. El discurso que había ensayado se esfumó. Lo único que quedó fue la urgencia. «No puedo más, Sebastián. No puedo seguir cruzándome contigo, fingiendo que no pasó nada. Esa noche, yo no la inventé». El silencio se hizo más espeso. Sebastián tragó saliva. No se movió. «Para mí fue real», continuó Iker. «Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que alguien me veía, que me escuchaba. Y si para ti solo fue una noche de calor y electricidad cortada, está bien. Lo aceptaré. Pero necesito que me lo digas». Cada palabra le dolía al salir. Eran trozos de verdad, expuestos sin red. Sebastián abrió más la puerta. Dio un paso atrás. «Pasa», dijo con la voz baja. El apartamento de Sebastián era tal como Iker lo había imaginado. Un desorden honesto, partituras en el suelo, una silla con ropa colgada, un ventanal que dejaba pasar la luz de la tarde. Un caos vivo. Iker entró con cautela. Sebastián se quedó de pie, con los brazos cruzados. «No supe qué hacer», dijo al fin. «Me asusté». Iker lo miró. «¿De qué?» «De ti, de lo que me hiciste sentir sin tocarme, de la calma que trajiste cuando yo solo sé vivir en tormenta». Hizo una pausa, respirando hondo. «Estoy acostumbrado al deseo, a la atracción, al juego rápido, pero tú mirabas distinto, como si pudieras ver más allá del ruido. ¿Y viste miedo?», respondió Iker sin juicio. «Sí, y no supe qué hacer con eso, así que me fui». «Me rompiste», dijo Iker sin rodeos. Sebastián bajó la mirada. No dijo nada. «Y sin embargo, estoy aquí». «¿Por qué?» «Porque no quiero seguir huyendo, porque la cobardía cansa». Sebastián cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, estaban llenos de algo que Iker no supo nombrar. Pena, esperanza, vergüenza, ganas. «Pensé que era mejor alejarte antes de que tú lo hicieras». «¿Y por qué pensabas que yo me iría?» «Porque esto soy yo», dijo, abriendo los brazos y señalando el desastre del lugar. Un lío, ruido, dudas, apagones constantes. Iker se acercó un poco. «Puede que me vaya algún día. Mi beca termina en unos meses. No puedo prometerte un siempre, pero puedo prometerte que mientras esté aquí, quiero estar contigo, en el caos, en la luz y en la sombra». Sebastián dio un paso hacia él. «¿No tienes miedo?» «Claro que sí, pero esta vez no voy a dejar que eso decida por mí». El silencio se volvió otra vez presencia, no vacío. Sebastián extendió una mano. Iker la tomó, y por un instante todo el ruido se detuvo. Se abrazaron. No fue un gesto dramático, ni una explosión de pasión. Fue un anclaje, dos cuerpos reconociéndose en la fragilidad. Esa noche no hubo piel ni promesas al oído. Solo dos personas compartiendo un sofá, una canción vieja en el fondo, y el sonido del ventilador moviendo el aire entre palabras sueltas. Sebastián le habló de su padre, que se fue cuando él tenía 8 años, de su madre, que lo crió sola, y de cómo se sintió culpable cuando descubrió que le gustaban los hombres. «En el barrio era una sentencia», dijo. «Te convertías en el chiste, el rumor, el ten cuidado con ese». Aprendí a callar, a dar besos rápidos, a no mirar demasiado. Iker lo escuchaba sin interrumpir. Le dolía cada frase, pero no intentó consolarlo. Solo estuvo presente. «Y cuando llegaste tú, con tu forma tranquila, con tu maldita honestidad, no supe cómo protegerme. No vine a hacerte daño, pero me tocaste donde más me duele. ¿Y ahora? Ahora, no sé, pero quiero intentar». La madrugada los encontró todavía despiertos, hablando, riendo a ratos, llorando en otros. Cuando el sol asomó tímido por las ventanas, el caos de la habitación seguía intacto, pero el de sus almas, al menos por ahora, empezaba a ordenarse. A veces, la calma después de la tormenta no es alivio, es vértigo. Durante los días siguientes, Iker y Sebastián comenzaron a convivir en ese espacio nuevo. No eran pareja, pero tampoco extraños. Compartían momentos como quien camina sobre vidrio. Había ternura, sí, pero también miedo. Sebastián, sobre todo, lo sentía en cada gesto. «No sé si estoy hecho para esto», dijo una noche, después de cenar, sin levantar la vista del plato. «¿Para qué?», preguntó Iker, aunque ya intuía la respuesta. «Para dejarme querer sin estar esperando el golpe». Iker no respondió de inmediato. Tomó aire. «Yo tampoco lo sé, pero me niego a vivir sin intentarlo». Sebastián tragó saliva. Asintió. Luego cambió de tema como quien cambia de piel. Esa fue la dinámica durante un tiempo. Sebastián hablaba y callaba con la misma intensidad. Podía pasar de una confesión profunda a un chiste ácido en segundos. Iker aprendió a no forzarlo,
pero también a no retirarse. No era fácil. Una tarde, Iker lo esperó para ir al cine. Habían hecho planes. Sebastián no apareció. No contestó los mensajes. Regresó tarde, con olor a cerveza y con una sonrisa forzada. Lo siento, se me fue el tiempo. Iker no gritó, no discutió, solo lo miró, y eso fue suficiente para que Sebastián bajara la cabeza. No estoy huyendo, dijo. Solo me cuesta sostener algo que me importa. Entonces dilo, pero no me hagas sentir invisible. El silencio se instaló entre ellos como una sábana húmeda. Sebastián se sentó en el borde de la cama. ¿Te acuerdas cuando te dije que nadie se quedaba? Sí, a veces soy yo quien los hace irse. Iker se acercó, se sentó a su lado. No voy a prometerte eternidades, pero estoy aquí ahora, y si tú también quieres estar, aunque te cueste, entonces quédate. Sebastián lo miró. No respondió con palabras, solo lo abrazó, un gesto tembloroso, honesto. Días después, Iker lo acompañó a una función. Sebastián bailaba con su compañía en un festival local. Iker se sentó en la tercera fila, entre desconocidos que aplaudían antes de que empezara la música. Cuando Sebastián apareció en escena, Iker contuvo el aliento. No era el vecino de enfrente. No era el chico que hablaba en sueños o dejaba los platos sin lavar. Era otra cosa. Movimiento puro, intensidad en carne viva. Y en medio del acto, sus miradas se cruzaron. Un segundo. Suficiente para encender algo nuevo. Al salir, Sebastián lo esperaba en la puerta trasera del teatro. ¿Qué te pareció? Eras fuego. ¿Y fuera del escenario? También, solo que a veces te escondes. Sebastián sonrió, sin defensa. Tú me ves incluso cuando no quiero, porque quiero verte. La relación, si podía llamarse así, comenzó a afianzarse, no sin tropiezos. Había días en los que Sebastián se encerraba en sí mismo, otros en los que Iker dudaba de si valía la pena el desgaste, pero algo en ellos los empujaba a volver, una fuerza no de costumbre, sino de elección. El conflicto, sin embargo, no tardó en llegar de fuera. Una noche, al salir del supermercado, un grupo de chicos en moto los vio caminando juntos. Uno gritó algo, una palabra que Sebastián conocía desde niño, que le quemaba como sal sobre una herida. Iker no entendió al principio. Sebastián bajó la cabeza, tensó la mandíbula. ¿Qué pasó? Nada, pero era mentira. Esa noche, Sebastián se encerró en el baño por casi una hora. Cuando salió, tenía los ojos rojos. ¿Por qué duele tanto ser quien uno es?, preguntó. Iker lo tomó de la mano. Porque el mundo no está hecho para lo diferente, pero cada vez que resistimos, lo empujamos un poco más hacia lo justo. Yo no quiero ser bandera, solo quiero vivir en paz y amar sin miedo. Sebastián asintió, lo abrazó con fuerza, como si por fin comprendiera que la paz no era ausencia de conflicto, sino refugio en medio de él. A partir de entonces, comenzaron a caminar más juntos, no siempre tomados de la mano, a veces a distancia, pero nunca más fingiendo que eran dos desconocidos. En el barrio, algunos murmuraban, otros sonreían con complicidad. Una vecina mayor les dejó un bizcocho una tarde con una nota que decía, para el chico que baila y el que siempre lo espera en la ventana. Sebastián se rió con lágrimas en los ojos. ¿Ves? No todos señalan. Algunos bendicen en silencio, dijo Iker abrazándolo por la espalda. Aquel día, por primera vez, Sebastián pensó que quizá podía quedarse, que no hacía falta correr, que había una forma de bailar que no era huida, sino ancla, una danza con otro, con alguien que no le pedía que cambiara, solo que no se escondiera. El verano comenzaba a ceder, las noches seguían cálidas, pero ya no pesaban igual. Iker y Sebastián se habían adaptado a su propio ritmo, sin etiquetas, sin promesas infladas, solo una certeza compartida. Seguían eligiéndose, día tras día. Una tarde cualquiera, Iker regresó al apartamento con una bolsa llena de frutas y un cuaderno nuevo bajo el brazo. Sebastián lo esperaba en el balcón, descalzo, bebiendo café. ¿Y eso?, preguntó, señalando el cuaderno. Voy a dibujar otra vez, respondió Iker, sentándose a su lado. Pero no edificios rotos. ¿Entonces qué? Lo que estamos construyendo. Sebastián lo miró en silencio, y por primera vez no desvió la vista. Pasaron las horas entre bocetos, risas, silencios cómodos. Iker dibujó las manos de Sebastián mientras hablaba. Sebastián tarareaba una melodía que estaba componiendo para una nueva coreografía. No necesitaban más, pero la vida no se detiene cuando el corazón encuentra algo que parece seguro. Una mañana, Iker recibió un correo. Me han ofrecido renovar la beca, pero en otra ciudad, dijo, sin rodeos. Sebastián bajó la taza. La tensión fue inmediata. ¿Dónde? Valencia. ¿Cuánto tiempo? 1 año.
El silencio se alargó. Iker lo respetó. No presionó. El café se enfrió sobre la mesa. El aire parecía haberse vuelto más denso. ¿Y tú qué quieres hacer?, preguntó Sebastián, sin ocultar el nudo en la garganta. Quiero quedarme, pero también sé que esta oportunidad es importante. ¿Y yo? Tú también eres importante. Sebastián se levantó. Caminó por la habitación. Luego se detuvo frente a él. ¿Tú crees que sobrevivimos a la distancia? No lo sé, pero tampoco sé si sobreviviría a irme sin intentarlo. Sebastián asintió, sin lágrimas, sin drama, solo un cansancio antiguo en los hombros, como si hubiera escuchado esta historia muchas veces. Entonces vete, pero vuelve. ¿Me esperarás? No lo prometo, pero tampoco cierro la puerta. Se abrazaron. Largo, doloroso, punto real. Las últimas noches fueron distintas. Dormían más cerca, hablaban menos, como si todo ya estuviera dicho, y lo que quedaba era el cuerpo entendiendo cómo dejar de estar pegado al otro, sin romperse. Iker se fue una semana después. Sebastián lo despidió en el andén, con un beso corto, y una mano que no soltó hasta el último segundo. No hubo promesas, solo una mirada que decía, te veo, te llevo conmigo. El apartamento de Iker quedó cerrado. La ventana ya no se encendía por la noche. Sebastián volvió a bailar en soledad. Volvió a preparar café para uno. Pero esta vez, el silencio no lo ahogaba, lo acompañaba. Pasaron los meses. Al principio, los mensajes eran diarios. Luego, más espaciados. No por desinterés, sino por respeto a la vida de cada uno. Sebastián bailaba más que nunca. Iker dibujaba personas, no ruinas. Ambos crecían. Un día, sin previo aviso, Sebastián recibió un sobre. Dentro, un dibujo. Era él, en movimiento, con los ojos cerrados. En la esquina, una nota. La estructura más firme que conocí fue la que construimos con dudas, risas y un apagón que encendió mi vida. Y Sebastián sonrió. Apretó el papel contra su pecho. No respondió de inmediato. Solo lo guardó en su cuaderno, entre partituras y entradas viejas. Unos días después, al cruzar la plaza, vio a una pareja de chicos tomados de la mano. Eran jóvenes, se reían sin vergüenza. Nadie los miraba raro, nadie gritaba. Y en ese instante, Sebastián comprendió algo. No era necesario que Iker volviera para que lo que habían vivido siguiera teniendo sentido, porque lo importante no siempre es el final. A veces, lo esencial es que algo verdadero haya existido, aunque solo sea por una temporada. Y si el destino los volvía a reunir, sería porque ambos habían seguido caminando, sin dejar de ser quienes eran. Sebastián llegó a casa, se sentó en el balcón. Esta vez, dibujó, él, solo una línea, una figura solitaria, firme, con los brazos extendidos, bailando, incluso sin música.